FM 89.1, Radio Universidad. Vamos a hablar un poco con María Elena para que nos cuente cómo se están desarrollando las actividades y comentar un poco cómo viene esta semana tan importante para la democracia y para América Latina, porque acá es mundial además el Congreso. María Elena, ¿cómo te va? Leandro Cravé. Bien. Bien. Sí. Y Rocío Díaz está por acá también con nosotros. ¿Cómo estás vos? Bien, buenos días a ambos. La verdad que sí, que efectivamente ayer se inauguró el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, un evento de alcance internacional con delegaciones informaron que 93 países acreditados, o sea, representantes, especialistas, militantes provenientes de 93 países. Hay más de 1.100 actividades que se desarrollan en la ex-ESMA, aquí en Libertador 8100, en Núñez, pero también en la FADU, en la Facultad de Arquitectura, y en la CONEA, porque desbordaron las actividades y hubo que ubicar otras salas. Bueno, la verdad siempre con mucha presencia de los organismos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, de la lucha por memoria, verdad y justicia. Esto es el eje, digamos, que atraviesa el Congreso, es decir, el foro, pero también con todo el conjunto de nuevos derechos, los derechos que tienen que ver con los derechos sociales, económicos y culturales, los derechos de igualdad de género, los feminismos, muy fuerte la presencia de talleres vinculados a feminismos, diversidades, niñeces, los derechos de los pibes, de les pibes, y también, por supuesto, los derechos de los pueblos originarios y de las minorías, las diversidades sexuales y de género. La verdad es que ayer en realidad ya hubo talleres a la mañana, yo estuve en la FADU, paneles en realidad, con 2 mesas muy importantes sobre ¿Cómo se están otorgando prisiones domiciliarias a los genocidas? Nosotros tenemos el orgullo de haber condenado y llevado a prisión a más de 1.000 genocidas. Orgullo porque es un proceso inédito en América Latina, en el mundo, ¿no? Si bien ha habido juicios por causas de lesa humanidad, los tribunales de Nuremberg, por ejemplo, para la Alemania nazi, pero esta cantidad de juicios sostenidos en el tiempo. Bueno, el tema es que se han demorado tanto en nuestros juicios, por memoria, verdad y justicia, que claro, los genocidas ya tienen más de 80 años. Son los que cometieron los crímenes horrendos de la dictadura militar, ¿no? Y bueno, entonces hay muchas prisiones domiciliarias basadas en condiciones de salud. Ese fue un tema. El otro tema fue en América Latina, como en Bolivia, en Chile, en Perú, en distintos lugares la represión, los mecanismos represivos han generado, con el golpe de Estado contra Evo, en las movilizaciones, la revuelta de Chile contra Piñera y el ajuste económico. Bueno, la cantidad de víctimas de violencia institucional que tenemos en América Latina es enorme. Es como un gran territorio en disputa, ¿no? Ustedes decían, la democracia versus políticas neoliberales, autoritarias, que necesitan represión para llevarse adelante, ¿no? Así que estos dos modelos están en pugna, está el debate presente, muy fuerte, y preparándonos además para la marcha del viernes, ¿no? 24 de marzo. Claro, porque uno lo que va viendo y que va también extrayendo un poco de los discursos es que la democracia en estos 40 años nunca deja de estar en riesgo. Lo que pasa es que van cambiando los mecanismos, ¿no? Se van refinando, y lo que antes era un golpe militar y la desaparición forzada de personas, hoy quizás sea otros mecanismos vinculados a la justicia, vinculados a encarcelamientos. Digo, se va refinando, van cambiando las formas, que ya la sociedad evidentemente no tolera determinadas maneras de que el poder económico avance, pero siempre avanza de otra manera, ¿no? Y esto, entenderlo, es complicado, porque a veces, digo, hasta fue complicado antes y es complicado hoy también, porque mucha gente descree que esto suceda, pero sucede.
Sí, sí, hoy lo llamamos prácticamente el partido judicial, ¿no? Un sector muy grande del Poder Judicial, muy alineado con los sectores conservadores, con Cambiemos, la Corte misma Suprema de Justicia, alineada todo el tiempo con el bloque de Cambiemos en el Congreso Nacional, intervinieron el Consejo de la Magistratura, no permiten la independencia de poderes, archivan causas como la del lago escondido, por ejemplo, rápidamente, sin investigar, mientras a otras personas, por ser opositoras o por pertenecer al kirchnerismo o a la izquierda, las persiguen sistemáticamente. Bueno, nosotros tenemos muy fuerte, hoy justamente a las 3 de la tarde, en el Haroldo Conti, en la sala Fuente Alba, vamos a tener un panel sobre violencia política hacia las mujeres de Latinoamérica y justamente aquí vamos a tener la voz del Comité por la Libertad de Milagro Sala, pero también de la lucha, digamos, contra la persecución a Cristina Fernández, el reclamo de libertad para las presas mapuche. Fíjense que son mujeres, ¿no? Las víctimas mayoritarias. También ha habido prisión y persecución a opositores políticos, por supuesto, a luchadores sociales, varones, no quiero decir que sea, pero parecería que a las lideresas sociales se les perdona menos que a otros sectores, ¿no? En el caso de la Tupac Amaru, que es 70% de población femenina y su activismo, bueno, así pasa, ¿no? De 11 detenidas y detenidos, son 8 mujeres y 3 varones, ¿no? Los que han penado y penan en Jujuy. Ayer iba recorriendo un poco las actividades, que son muchísimas, y la verdad que es un orgullo que esté pasando esto, con muy poca cobertura, ¿no? Evidentemente sí. hay muy poco espacio para contarlo también, ¿no? Esto hay que decirlo. Y también me parece que son los medios de comunicación parte de este esquema, ¿no? Que evidentemente ponen hoy bajo la alfombra este tremendo encuentro popular, digo, importante para reflexionar sobre la democracia, pero también sobre cómo se construye el poder, y me parece que ellos son parte de un engranaje también, los mismos medios de comunicación, y creo que también hay que entenderlo así, que a veces no tenemos una dimensión total de lo que está pasando, de que están llegando presidentes y expresidentes de todo el mundo a la Argentina para discutir sobre esto que está pasando, que es cómo sigue el poder torciendo los destinos de la democracia, porque básicamente es eso, lo lleva para lo que le conviene, y nosotros vamos ahí adentro en ese barco. Sí, se nos pierde de vista porque los medios así van creando, ¿no? Una ficción, van creando una situación, van modelando la opinión pública, es terrible, pero es así al servicio de intereses empresariales. Nunca como antes el mercado domina la escena. Y nuestra propuesta es una propuesta que apela a lo colectivo, que apela a desmercantilizar las relaciones sociales. Por ejemplo, todo el tema de, ayer incluso hasta el presidente lo incorporó, Alberto Fernández lo incorporó en el discurso inaugural, cosa que nos llamó la atención porque no es parte de su estilo ni de las políticas públicas que lleva adelante el gobierno. Cuestionó el desmonte, cuestionó los incendios, cuestionó el extractivismo, digamos, o sea, un sistema económico que destruye el ambiente y destruye la naturaleza. Bueno, de eso tampoco nos damos cuenta. Adolfo Pérez Esquivel nos dijo, estamos en guerra y no nos damos cuenta. Claro. Y bueno, ¿y por qué no nos damos cuenta? Porque los medios nos venden otra realidad, es el tema de las peleas personales, es el tema de la inseguridad, que existe, es real, pero digamos, los temas de fondo también pasan por otro lado, ¿no? Además de la inseguridad. Así que sí, y me tengo que ir para allá porque está en la ex-ESMA, pues, estoy lejos yo, bueno, es en Libertador, en Núñez, Libertador 8100, así que están todos y todas invitadas. Hoy, mañana, pasado. María Elena, te pido, mi compañera no preguntó, y me parece que es importante que pueda preguntar. Realmente. Invitamos a todos a que se inscriban al foro también. Bueno, la última,
Hablabas de la apertura que fue Alberto Fernández, de que se refirió también a que el único poder que no se reformuló en 40 años fue el judicial, y preguntarte por la reforma judicial que tanto se pide. ¿Qué tan factible lo ves vos de que haya consenso en un año electoral, empezando a pensar cómo serán los próximos 4 años? ¿Cuáles son tus sensaciones? Es difícil, la verdad que es muy difícil. Recién ahora se instaló el tema de la necesidad de la reforma judicial. Cuando asumió el gobierno, el presidente mandó un proyecto de ley, pero la verdad que no se entendía claramente. Habría que haber hecho una campaña de comunicación, una consulta más activa con la sociedad civil. Estos temas tan difíciles de abordar hay que traducirlos, hay que... por ejemplo, nosotras ahora a las 9 tenemos el panel de reforma judicial feminista, vinculado al tema de las dificultades que tienen los chicos y las chicas y las mujeres para acceder a la justicia cuando se denuncian abusos sexuales en las infancias. Y por ejemplo, uno de los temas es que los jueces y las juezas no escuchan la voz de los chicos, descreen de las pericias, creen de los relatos de las madres, y además son eternos. Por ejemplo, deberían estar sujetos a una reválida si no podemos cambiar la Constitución y poner plazo a la vigencia del mandato de los jueces, que es lo que habría que hacer. Hay que poner una reválida periódica, y que en esa reválida periódica de los jueces esté presente la voz de la comunidad, estén presentes la voz de los organismos de derechos humanos, la voz de las organizaciones de mujeres, para justamente hacer una evaluación periódica, crítica, de las sentencias, digamos, ya no de las personas, sino de las sentencias, pero eso requiere instrumentarlo. Yo creo que ese es un aspecto que hay que lograr, que no es imposible, pero requiere unidad política, requiere en los juicios de lesa humanidad, por ejemplo, ayer se decía, hay una audiencia semanal o quincenal, y los genocidas se están muriendo. Hasta que termina el juicio ya no va a haber. Entonces, que las audiencias sean 3 por semana. Esas son medidas ágiles, concretas. Obligación para escuchar a los chicos, obligación que el juez y la jueza tenga que escuchar a los chicos no que lo escuche una psicóloga, una profesional. Además de eso, que lo escuchen los propios jueces. Son pequeños pasos que habría que hacer obligatorios y para ir empujando esa transformación del sistema judicial. Bien, María Elena, te agradecemos y mucha suerte, y vamos a estar atentos a todo lo que pase durante hoy. La jornada también es importantísima, además porque va a estar Cristina Fernández, va a estar participando de esta jornada. Así el Kirchner, así es. Muchos esperando también definiciones políticas y cómo continúa también este proceso. Muchas gracias y estamos ahí en comunicación. Gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.